Hola, a continuación veremos lo que se refiere a la teoría de la comunicación, haciendo una diferencia entre la comunicación y la información. Luego veremos algunas teorías y particularmente algunas características de la comunicación para terminar. Comunicación e información. De acuerdo a Melvin DeFleur, la información puede ser definida como cualquier acontecimiento del mundo físico que permita el desplazamiento a través del espacio. Los impulsos eléctricos que recorren un hilo conductor, las radiaciones electromagnéticas que viajan a través del aire, los estímulos visuales impresos sobre el papel y la vibración de las moléculas del aire son algunos ejemplos de información. Complementando esta idea está Sean McBride, quien señala que el concepto de información se refiere a mensajes codificados transmitidos unilateralmente por un emisor. Eso significa de un punto A se transmite la información, mientras que la comunicación es un proceso de retroalimentación y un proceso dialógico entre un emisor, un receptor a través de un medio y un mensaje. Veamos los propósitos de la comunicación. Para comenzar, podríamos señalar que los propósitos de la comunicación tuvieron mucho antes en el tiempo sus inicios. Uno de ellos, Aristóteles, decía que el orador de su fin era persuadir a la gente. Entonces son las primeras teorías, las primeras hipótesis de cómo funcionaba la comunicación aún en ese entonces. La pregunta, ¿para qué nos comunicamos? Es la idea sobre la cual se han desarrollado las teorías y algunos teóricos también han ido pensando al respecto de ella. La respuesta es simple, para obtener una respuesta. Los propósitos de la comunicación tienen dimensiones, el quién y el cómo. En el quién podemos encontrar un receptor intencional, un receptor no intencional. Y en el cómo, un consumatorio, ¿no? O instrumental. Esas son las diferencias entre el quién y el cómo de la comunicación. Los modelos y elementos de la comunicación. A continuación veamos que el modelo de Shannon y Weber, el modelo matemático de la comunicación, comienza con una fuente de la información, que es transmitido el mensaje a través de una señal a un canal. La señal es recibida por un receptor y tiene un destino final. Todo este proceso comunicacional es un proceso matemático de la comunicación que comenzó utilizando las máquinas, que podría ser afectado directamente por lo que se denomina la fuente o el ruido, ¿no? Que produce una interferencia. En el proceso, según Melvin DeFleur, el ruido podría causar interferencia, ¿no? Y podría hacer que la comunicación no sea fluida y por lo tanto podría variar o distorsionar la misma. Los medios de comunicación que emiten a través de una fuente, la transmisión, el canal al receptor con un destino, podrían tener este principio de ruido sintetizado, afectando directamente a la comunicación. Los elementos del proceso de la comunicación podríamos decir que son la fuente como emisor, la codificación, el canal o medio, el código, el mensaje, la decodificación, el perceptor o receptor y el feedback o retroalimentación. Este es el proceso comunicativo que nosotros conocemos, considerando siempre que es importante decirlo que el ruido no es un elemento de este proceso. Veamos algunas características de la comunicación no verbal. La comunicación no verbal. Los psicólogos y psiquiatras afirman que la forma de moverse,
proporcionan indicaciones del carácter, emociones y reacciones del ser humano ante el mundo que nos rodea. Existe una percepción de parte de nuestro entorno, de la forma como nosotros hablamos, nos comportamos, nos movemos, decimos, miramos o inclusive no decimos o no hacemos. Hay una comunicación que está marcada en la forma, en los gestos, en las muecas, y todas esas tienen una referencia y un impacto y una manera de entender en el receptor. Se debe tener en cuenta 3 criterios básicos. El primero, cada comportamiento no verbal está ineludiblemente asociado al conjunto de la comunicación de la persona. No se puede separar la sombra de la persona, de igual manera no se puede separar este comportamiento que podríamos decir es no verbal. Ambos están asociados. La comunicación no verbal necesita ser congruente con la comunicación verbal y viceversa, para que la comunicación total resulte comprensible y sincera. Eso significa que la comunicación que nosotros decimos tiene que tener coherencia con la actitud, la forma, la mirada, la postura de los pies, la manera de moverse al caminar, tiene que tener coherencia con lo que estamos diciendo para que haya un mensaje comprensivo e intencional de lo que estamos diciendo. Y por último, el criterio refiere a la necesidad de situar cada comportamiento no verbal en su contexto comunicacional. No se puede sacar una forma de comportamiento dentro de un contexto. De igual manera, no se puede decir o no se puede hablar ciertas cosas en un contexto distinto. Por ejemplo, el comportamiento que uno tiene en el recreo de un colegio no es el mismo que el comportamiento que va a tener en el aula, ¿no?, cuando están los maestros o el docente. Hay una diferencia sustancial entre el tipo de comportamiento que puede existir y la comunicación que se transmite hacia las demás personas con la forma de hablar o de decir, difiere de un lugar a otro. No trataremos de enseñar a interpretar la comunicación no verbal, no es nuestro propósito, sino de tener presentes su importancia en su interrelación. Debemos tener en cuenta que la comunicación humana es tan compleja, no tiene reglas fijas o simples, que podemos cometer errores al interpretar la comunicación no verbal. Varía de acuerdo a las personas, varía de acuerdo al contexto, varía de acuerdo al sexo de la persona, varía de acuerdo a la capacidad intelectual, varía dependiendo de la formación, y hay tantas diferencias como humanos somos en la comunicación no verbal que podrían darnos algunos parámetros de la intención que se está transmitiendo, pero hay mucha diferencia de un lugar a otro, de una persona a otra, y podemos equivocarnos al poder tratar siquiera de concluir. Existen 3 ámbitos de estudio de la comunicación no verbal. La kinésica, que tiene que ver con la comunicación no verbal expresada a través de los movimientos del cuerpo. La paralingüística, que estudia el comportamiento no verbal expresado en la voz. Y la proxémica, que estudia el comportamiento no verbal relacionado con el espacio personal. En la comunicación kinésica podemos decir que hay este tipo de fuente se ha dividido en las partes siguientes. Se puede ver la postura, los gestos, la expresión facial, la mirada y la sonrisa. Dentro de la comunicación corporal, la exposición, cómo nosotros nos paramos, cómo estamos enfrente, no hace la diferencia entre la manera como nosotros, por ejemplo, podríamos cruzar los brazos, o por ejemplo, cómo se está refrenando los mismos, cómo podemos ver las manos abiertas, si queremos, que alguien nos entienda, si lo presentamos de frente o de detrás. Todo comportamiento
tiene una lectura de parte de las personas que nos están observando o del contexto en el cual nosotros nos estamos desenvolviendo. Los gestos están ligados a los movimientos de nuestras articulaciones. Tiene que ver con manos, brazos, cabezas. Son 5 los tipos de gestos. Están los gestos emblemáticos, que son señales emitidas intencionalmente, con su significado específico y muy claro, ya que cada gesto representa una palabra, un conjunto de palabras bien conocidas. Son gestos traducibles en palabras. Por ejemplo, agitar la mano en señal de despedida, decir chao, sacar el pulgar diciendo ok. También tenemos los gestos reguladores de intención, que son, por ejemplo, el saludar la mano, la intención, la fuerza, el mover la cabeza, la mirada, inclinaciones rápidas de la cabeza que indican el apresurarse, que también podrían indicar que continúe o que está interesante la conversación o que no le gusta o le gusta. Después estamos con los gestos de adaptación o adaptadores, que son los dedos en el cuello de la camisa por la tensión de la situación. Cuando nosotros nos estiramos, pasamos y jalamos la camisa o la corbata tal vez, o nos cepillamos el pelo cuando nos sentimos nerviosos, las mujeres en particular. También tenemos la expresión facial, ¿no? Que es la expresión que nosotros tenemos en el rostro, que demostramos o que hacemos frente a nuestro público. Entonces, los cambios de las posiciones de la ceja, los cambios de los músculos faciales, el sonreír, el mostrar los dientes, o mostrar los labios, la boca, etcétera, son perceptibles a la gente. La contracción pupilar, si se abre o se cierra, ¿no? Y también la manera ligera de movernos en la sudoración, ¿no? Que podríamos tener directamente en la piel. Esos son los elementos de la comunicación no verbal. Muchas gracias.